Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 5 y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el proceso de emoción. Este grupo está compuesto por Nestle Diloné y Karen de Azafrango. Entre los temas que nosotros vamos a estar tratando en esta exposición se encuentra biología de las emociones, procesamiento de la estimulación emocional, preparación de respuesta emocional. Las emociones básicas, funciones de la emoción, el proceso de la emoción y nuestra visión de la emoción. Esperando que esta exposición sea de satisfacción para ustedes. Muy buenos días. Yo voy a estar hablando sobre proceso de emoción. Todos los seres vivos poseen en su dotación genética lo necesario para mostrar indicios más o menos desarrollados primitivo de un proceso afectivo esencial, el de aproximarse a lo grato y evitar lo desagradable. La emoción es un proceso adaptativo que forma parte de los procesos afectivos, es decir, si bien todas las emociones pueden ser consideradas como un proceso afectivo, no todos los procesos afectivos pueden ser considerados una emoción. Pasando al siguiente tema que me toca exponer es acerca de la biología de las emociones. Se estuvo haciendo una investigación alrededor de hace 10 años y se ha llegado a la conclusión que existe un fenómeno proliferativo en la búsqueda de las bases neurobiológicas de los procesos emocionales. Esta basta consolidada la idea de que las estructuras subcorticales son imprescindibles para entender todas las dimensiones de la conducta emocional. Es decir, en primer lugar, las emociones son procesos adaptativos básicos que se encuentran presentes en el ser humano antes de que se desarrolle por completo la estructura y funcionalidad del sistema nervioso central. O sea que las emociones en el ser humano están desde que éste se encuentra en el vientre y desde antes de que se esté desarrollado el sistema nervioso central. Si en segundo lugar, las emociones son mecanismos adaptativos que se encuentran presentes en muchas de las especies inferiores, porque en su bagaje genético se encuentra la dotación apropiada para que aparezcan y se desarrollen. El próximo tema que voy a estar abarcando es procesamiento de la estimulación emocional. El proceso emocional es el cambio puntual que se produce en un determinado momento y con una duración de tiempo determinado. Implica una condición especial de procesamientos de información, mediante el cual se pone en relación algo ya conocido o que se percibe en ese momento con una escala de valores. De su análisis depende la cualidad y la intensidad de la emoción evocada y como consecuencia de él se producen subjetivos cambios en la activación fisiológica y movilización de comportamiento. La estructura cerebral que mayor atención está recibiendo en la actuación en el ámbito de reconocimiento, de reconocimiento de evaluación y valoración de la emoción ha sido las amígdalas y los hemisferios cerebrales. O sea, que estos se encargan de reconocer cuando nosotros o cuando nuestro cuerpo o nuestro cerebro, vamos a decir así, está procesando una emoción, ya sea alegría, tristeza, enojo, etcétera. Decimos que las amígdalas, su especial ubicación, así como la importante
conectividad con otras estructuras cerebrales, la convierte en una zona de especial relevancia emocional. Las amígdalas reciben información sensorial de todas las modalidades y están en contacto con el hipocampo, el procescéfalo basal y los ganglios basales, que son estructuras importantes en los procesos de memoria y de atención, así con el hipotálamo, que es función para el control de la homeostasis y la regulación neuroendocrina. También está los hemisferios, como yo le estuve hablando, que también se encargan del manejo de la emoción. Los hemisferios cerebrales son ya clásicas las sugerencias referidas a la implicación del hemisferio izquierdo en aquellos aspectos emocionales. Se transmite a través del lenguaje o que implica la descripción verbal de una emoción. Por ejemplo, cuando uno dice, wow, qué feliz estoy. De esto se encarga el hemisferio izquierdo del cerebro, de que nosotros podamos emitir la emoción con palabras. Mientras que el hemisferio derecho estaría más relacionado con los aspectos emocionales que se transmiten mediante características expresivas y gestionales. Por ejemplo, cuando nosotros estamos enojados, que gruñimos las caras. Y ya las personas que nos están viendo saben que nosotros estamos enojados, igual que cuando estamos felices, que de una vez sonreímos y ya las personas se están dando cuenta que nosotros estamos felices, estamos alegres, estamos emocionados, y de esto se encarga el cerebro, el hemisferio derecho del cerebro, de que nosotros podamos emitir la emoción a través de los gestos y a través de nuestras expresiones. El próximo tema que me toca. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nesli Diloné. Estaré hablando de algunos temas que son sumamente importantes dentro de la motivación y emoción. El primer tema, las emociones básicas. Los términos para referirse a los procesos emocionales, de todos ellos, las denominaciones de afecto, humor y emoción son las más frecuentemente han sido consideradas como intercambiables. Afecto. Si consideramos los conceptos de humor, emoción y afecto, podemos observar que este es el último, es el más general de los tres. El afecto representa la esencia de la conducta entendida. Esta está en la formulación más elemental de aproximarse a lo que gusta. El humor se podría definir como el estado afectivo. Es una forma específica del conjunto de los procesos afectivos. Emoción también es una forma específica del conjunto de los procesos afectivos. Esta se corresponde con una respuesta multidimensional. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el individuo se emociona, puede reaccionarse de diferentes maneras. Que hay personas que lloran y hay personas también que sienten alegría, etc. Sentimiento hace referencia a la toma de conciencia respecto a la ocurrencia de una emoción. Cuando la emoción es considerada como proceso, así tiene que ser considerada. El sentimiento es una fase o etapa en dicho proceso. Funciones de la emoción. Es decir, las funciones juegan un papel muy imprescindible dentro de las emociones, un papel indefinido, con relevancia en las distintas formas de adaptación a las que se tiene que ceñir el ser humano. O sea, las emociones tienen funciones. Las emociones tienen funciones en la actualidad.
porque los que tuvieron, o sea, nuestros ancestros, nuestros antepasados, desde un punto de vista biológico, parece muy evidente que las emociones poseen un valor muy extraordinario a la hora de entender cómo un organismo se adapta a las condiciones cambiantes, o sea, de su medio que rodea el medio ambiente. Algunas de las funciones de la emoción: el escape o pérdida de la homeostasis es una forma es una de las más importantes funciones intrapersonales de las emociones, ya que esta permite la separación muchas veces necesaria. La motivación: en ocasiones se propone que las emociones pueden funcionar como motivadores esenciales. El proceso de la emoción. Consideramos que la emoción es un proceso adaptativo en el que resulta muy imprescindible, o sea, tener en cuenta la existencia de diversos componentes. La emoción como procesos, ¿qué es? Esta implica dinamismo, o sea, que el dinamismo funcional orientado a la adaptación del organismo a las condiciones cambiantes del medio que rodea a ese individuo, o sea, el medio ambiente. El estímulo es una variable muy importante y necesaria para que inicie un proceso emocional, o sea que para iniciar un proceso emocional, o sea que el estímulo tiene que ver en cuanto al proceso emocional, o sea que es muy importante. Y para finalizar con el último tema, nuestra visión de emoción, o sea, nuestra visión de la emoción. Nuestra visión de la emoción se fundamenta en la relevancia de los componentes implicados en el proceso de la ocurrencia de cambios interdependientes y sincronizados en tales componentes. Tiene que ser considerada como la condición necesaria para la definición de emoción. Las emociones son procesos episódicos, o sea que las emociones poseen procesos, o sea, muchos episodios que ilicitados por la presencia de algún estímulo o una situación interna, ya sea externa. Hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias.